La mediación se suele asociar con la resolución de conflictos. Sin embargo, es en la dimensión social y transformadora de la mediación en ámbitos educativos en donde hoy nos vamos a detener, con especial referencia a la formación del educador social. Hablamos con las profesoras de Diversidad e Igualdad en Educación del grado de Educación Social en la UNED, Rosario Jiménez Frías, Beatriz Malik Liébano y Teresa Aguado Odina, catedrática de Pedagogía de la Diversidad. Comenzamos, Teresa Aguado, por una cuestión básica. La mediación social es un concepto que cada vez se ha ido utilizando más y a veces con significados muy distintos. ¿Cuál sería la definición de mediación social propuesta en esta materia, diversidad e igualdad en educación? Nos ha interesado mucho insistir en el concepto de mediación social precisamente porque creemos que es una dimensión o un concepto básico para un educador social y en general para todo lo que hace alguien que trabaja en ámbitos sociales y educativos. Lo que nos ha preocupado es pensar que a veces la idea de mediación, como procede de ámbitos jurídicos y también de ámbitos sociológicos, se asocia mucho y habitualmente con procesos que tienen que ver más con acuerdos en resolución de conflictos que con una dimensión más social, más educativa, que es la que nosotras queremos resaltar. Y decimos esto porque quizás es más fácil para cualquier persona que se acerca a la mediación reconocer que en algún momento ha tenido cerca un ejemplo de un mediador social resolviendo una cuestión problemática o sabe de algún caso de una persona que ha ido a mediación familiar o mediación jurídica. Y nosotros, desde el ámbito de la educación social, creemos que hay que adoptar un enfoque de la mediación como procesos de transformación y cambio que tienen que ver más con cambiar la forma en que la gente se comunica y reflexiona sobre sus propias ideas, significados, pensamientos, prejuicios y aprende del otro también a encontrar soluciones donde antes no las veía. Por eso siempre insistimos, se puede hacer resolución de conflictos y es una de las tareas que hacemos en educación social, pero si no hay un proceso de comunicación, de entendimiento y de alguna forma de transformación de esa situación en la que estamos implicados, pues no podríamos entender qué es mediación social desde nuestra perspectiva. Beatriz Malik, otra cuestión básica se nos plantea después de escuchar a Teresa Aguado. ¿Hay que distinguir mediación de resolución de conflictos? Y si es así, ¿en qué sentido y cómo, Beatriz Malik? Sí, así es. Tal como ha expuesto ya la profesora Aguado, se tiende a identificar la mediación con la resolución de conflictos y desde nuestro punto de vista no son iguales. La resolución de conflictos es parte de la mediación, sí que es un proceso que se puede hacer, pero la resolución de conflictos puede tener otras vías, hay otras formas, hay técnicas de resolución de conflictos, existe el arbitraje, la negociación, hay diferentes procesos destinados a resolver conflictos. Y sin embargo la mediación va más allá. En la mediación se puede promover la comunicación entre las partes, entre personas, entre grupos, se mejoran las relaciones entre ellos y a veces, muchas veces en contextos escolares, por ejemplo, tenemos los mediadores entre iguales que se da mucho en los planes de convivencia. Eso está muy centrado en resolución de conflictos, sin embargo también pueden ir más allá y facilitar esto que comentamos. Entonces la mediación desde una posición o desde una función creativa, cuando hablamos de las funciones, tiene ese fin, el de transformación de las relaciones, se pueden transformar las acciones. En ese sentido, sí, porque algo en lo que pensamos a veces cuando distinguimos resolución de conflictos de mediación es que a veces el educador social puede tener como la tentación de actuar únicamente cuando reconoce que hay un conflicto o una situación problemática, y no es así. En cualquier situación social o un grupo con el que está trabajando, en cualquier organismo, en cualquier programa, pues lo que tiene que hacer el educador es reconocer que la mediación también se da en positivo, que más allá de que haya un conflicto, hay muchos casos y muchas situaciones en las que contribuir a tomar conciencia de prejuicios o a resolver algún tipo de entendimiento o a desarrollar capacidades comunicativas en sí mismo es un trabajo que tiene que ver con mediar y que no está directamente asociado a que alguien se haya preocupado por un conflicto o por un problema más grave, ¿no?
Bueno, Rosario Jiménez Frías, la mediación social surge en ámbitos judiciales o para llegar a acuerdos más o menos formales. Pero ¿en qué ámbitos y situaciones se puede utilizar? Algunas claves ya nos están dando, pero en este momento, Rosario Jiménez Frías, Arantxa, me gustaría que nos aclarase esta cuestión. Bien, la mediación realmente nace como una de las formas judiciales de resolver. Evita el llegar a juicios, evita llegar a un grado más fuerte de resolución, pero nace en ese ámbito de la prevención de conflictos en los cuales dos partes judicialmente se tienen que poner de acuerdo, poniendo siempre el acento en que hay un mediador. O sea, no es que las dos partes hablen entre sí o que las dos partes lleguen a alguna resolución, sino que acepten el que hay un mediador que no va a actuar sobre las partes, sino que va a propiciar el ambiente en el cual las partes se van a poder poner de acuerdo. Entonces, esto se ha retomado para muchos aspectos, fundamentalmente en el ámbito que a nosotros nos interesa, que es el escolar, es el social, es el de las ayudas sociales a grupos de distintas características, grupos sociales. El profesor que es, la persona que es mediador escolar, muchas veces tendrá que atender problemas familiares, o sea, hay una imbricación en la resolución de conflictos según en el ámbito en el cual esté inmerso el educador social. Escolar, ¿qué es escolar? Escolar tiene muchos problemas, puede tener problemas de bullying que llaman ahora, problemas de agresividad en las aulas, problemas de no aceptación cultural de determinados grupos, problemas incluso de fracaso escolar. Entonces, los ámbitos será donde esté ubicado el mediador. Si está ubicado en un ayuntamiento, pues se le presentarán problemas a lo mejor judiciales, pero él no interviene si hay leyes de por medio. Eso ya tendría que ir una persona especializada. Si es una persona que le interesa en los aspectos prenatales, formación de la mujer, etcétera, abrir el campo, igual tendrá que tener muy claro que hay planos en los que ella puede actuar, puede ayudar a la gente a aclararse las ideas, a cambiar la postura frente a la situación, pero no podrá meterse en problemas médicos si no tiene una formación específica, etcétera. Entonces, los ámbitos son aquellos en los que se ubique la persona y la forma de afrontar los problemas de falta de comunicación, de falta de resolución en los cuales se ve implicado. Sanitario, de consumo, puede haber problemas judiciales simplemente por el hecho de ser capaz o poder acercar y complementar las situaciones en las cuales una persona no es capaz de llegar a conseguir unos papeles porque hay falta de entendimiento entonces el mediador podrá ayudar a ese entendimiento, laborales, familiares. Pero sobre todo el campo vendría definido por el punto en el cual el mediador se vea introducido para entrar en contacto con dos realidades distintas que en un momento determinado pueden tener disonancias. Claro, estamos hablando además en ese gran ámbito de la educación social que incluye prácticamente pues todos los aspectos de la vida de las personas y de las personas en sociedad, en comunidad. El mediador, como nos decían, es hoy en día un profesional que realiza su tarea de formas diferentes. Teresa Aguado, ¿cuáles serían sus funciones? Y también una aclaración, ¿es diferente un mediador de los equipos de mediación, Teresa? Ligándolo con lo que acaba de decir Arantxa, a mí me parece que ella ha insistido en una idea fundamental cuando hablamos de un mediador, y es que el mediador sea, o sobre todo tenga una mentalidad de prevención, de facilitar y permitir las cosas para que algunas otras no sucedan. Por ejemplo, el tema del acoso escolar o del bullying o de la violencia o de la falta de respeto a ciertas manifestaciones de diversidad cultural, ¿no? Tanto en la escuela como fuera de la escuela, es algo que creo yo que se podría atajar o resolver de otra forma si la mediación estuviera más presente. Porque en muchos casos, nosotros en la asignatura de diversidad e igualdad, lo que hacemos es una reflexión respecto a qué pasa cuando no reconocemos la diversidad de la gente. Pues
o la reconocemos de entrada, y una forma de reconocerla es saber que hay que generar espacios de comunicación donde la gente pueda entenderse, reconocer la diferencia respecto al otro, sus prejuicios respecto al otro, o evidentemente estaremos casi provocando situaciones luego mucho más complicadas, ¿no? de acoso, de violencia o de incomprensión. Y entonces, en ese sentido, el mediador, lo que se espera es que trabaje con competencias y habilidades y funciones de las que aquí ya han salido. Primero, que como decía Arantxa, lo haga desde cualquier contexto o situación, da igual el apellido que le pongamos al mediador. Mediador en temas de consumo, mediador escolar, mediador en cualquier contexto, ¿no? Lo importante es qué es lo que va a hacer, y lo que va a hacer es ese trabajo de prevención. Yo esto también lo ligaría mucho con el hecho de que en España la mediación surge hace unos 15 años en procesos de formación de gente que procedía de distintos campos, sobre todo sociólogos, antropólogos, también juristas, menos educadores, y que se generó una formación sobre todo para gente que iba a trabajar con grupos, por ejemplo, de inmigrantes o grupos que estaban en especiales condiciones de marginalidad y demás. Esto ha venido condicionando mucho la figura del mediador. A mí me parece que deberíamos también aceptar que cualquier persona no solamente puede ejercer la mediación, sino que cualquier grupo necesita de procesos de mediación, aunque no le pongamos una etiqueta tan exótica, ¿no? Y no recuerdo bien la última parte de la pregunta. Era ver un poco si es diferente un mediador de lo que serían, es decir, un mediador de los equipos de mediación, si es diferente a un solo profesional en cuanto al desarrollo de su trabajo. Bueno, la Teresa. diferencia que yo creo que utilizamos en los textos que también proporcionamos a los estudiantes, como el texto de Beatriz Malik, la diferencia que se hace es que el mediador estamos reconociendo que una persona aisladamente ya puede tener una función de mediación o ejercer una actividad de mediación, e incluso puede tener la etiqueta de profesional de la mediación. Pero en todos esos contextos que ya se han señalado, ya sean escolares o sociales o de cualquier tipo, hay varios profesionales o agentes distintos, que puede ser desde el orientador, el profesor u otros, que se juntan en un equipo. Y ese equipo profesional hace un trabajo de mediación, y además todas estas personas pues son imprescindibles para hacer algunas de las cosas que quiere hacer el mediador, ¿no? Entonces, en algunos de estos contextos es imprescindible, Arantxa, el equipo. No es que sea imprescindible. Un mediador bien formado actuando en un medio que él abarca es fácil. O sea, bueno, es fácil, tendrá sus dificultades, pero puede resolver la tarea. El problema es que muchas veces no es fácil de resolver una tarea al enfrentarse con problemas reales. Entonces, el equipo viene ahí, primero, hay personas que tienen experiencia ya en ese campo, que a él a lo mejor le viene de nuevas, porque es el primer caso en este sentido. Si no tienes un equipo muy claro, puedes estar fomentando las mismas técnicas y prejuiciosas que traen consigo las personas que están en ese grupo. Entonces, el mediador tiene que tener muy claro sus propios límites de formación y sus propios límites de acceder a problemas que a lo mejor le rebasan. El equipo es en ese sentido. Pueden ser otros mediadores, pueden ser personas a las que se puede acudir en un momento determinado cuando los problemas sobrepasan la formación o las expectativas del mediador. Y luego en los equipos, por ejemplo, que ahora se dan muchos equipos entre iguales, los mediadores entre iguales, esos equipos hay que formarlos, porque un adolescente, por muy empático que sea, líder, tener una serie de cualidades, pero incluso esas cualidades hay que introducirlas dentro de un marco que es la mediación. O sea, yo considero que cualquier persona, no cualquier persona, con una cierta formación puede ser mediador, pero conviene que se forme en técnicas de mediación, porque es que si no, eso, ponemos el acento en la empatía, en que es abierto, que es líder y que capta muy bien la atención de los demás, y nos dejamos fuera muchos aspectos más importantes que tienen que incidir. Y entonces los equipos irían en esa línea. Un equipo de mediación no es nada más que un conjunto de personas que se reúnen en un momento determinado, cada uno expone sus cosas y otras personas que pueden tener más resolución para ello o más soluciones, ayuden. Ese es el sentido del equipo.
Bueno, lo que sí nos queda claro, y espero que sea también un ánimo para los estudiantes del grado de Educación Social, es las vías profesionales que se abren en este inmenso campo de la mediación, porque un educador social va a desarrollar una función que incorpora procesos de mediación con toda seguridad. Beatriz Malik, ¿qué competencias y conocimientos deberían adquirirse y cómo aprenderlas? Bueno, antes de pasar a hablar de las competencias en sí, sí me gustaría contextualizar un poco lo que se ha venido diciendo, que el educador social puede efectivamente adquirir estas competencias, puede actuar como mediador o bien puede recurrir a un mediador profesional. Va a depender del contexto, de sus conocimientos, de su formación, porque como bien ha dicho la profesora Jiménez, no cualquiera puede ejercer la mediación y sin embargo sí que se puede, teniendo unas características esenciales o teniendo unas actitudes, se podrá ejercer para realizar todas aquellas funciones que algunas hemos comentado aquí, otras están en el libro, en la asignatura y en otras obras, como facilitar el acuerdo entre partes o gestionar la comunicación de una manera más efectiva, ¿no? Manejar herramientas. Un tema importante también es el ayudar a desmontar o a trabajar los estereotipos y los prejuicios que se dan mucho en nuestros ámbitos de trabajo de la educación social, y ya eso lo uniría con las competencias y con las habilidades que debe tener un mediador social o un educador social actuando de mediador. El primero la primera competencia sería ser consciente de sus propios estereotipos, o sea, conocer por un lado los valores que maneja y los estereotipos, los prejuicios que todos tenemos. En el caso, a veces, si se trabajan con grupos, con personas de un grupo al que por alguna razón se pueda tener una animadversión o se tienen prejuicios muy metidos, es conveniente contar con otro profesional. Ahí el trabajo en equipo, que ya se ha mencionado, es fundamental. También el asesoramiento entre profesionales, y ahí sí sería muy conveniente contar con otros que te hagan consciente, ¿no?, de esos prejuicios. Por otro lado, aunque no hemos hablado de tema de cultura, puesto que el mediador actúa en muy diferentes contextos, sí que es fundamental manejar un amplio concepto de cultura. Se ha dicho ya que la mediación en España ha tenido mucho auge se ha aumentado el interés por la mediación a raíz de la inmigración. Entonces surgió la Escuela de Mediadores Sociales para la Inmigración, la mediación intercultural, y todo eso ha sido en lo que se ha trabajado más. El problema que ha tenido es que se ha identificado el mediador con lo intercultural. Insistir en la importancia de la mediación, o sea, que tenga en cuenta la diversidad como algo amplio, que no sea solamente temas de inmigración o de minorías étnicas, sino cultura en sentido amplio, y todas las personas que somos diversas. Cualquier variable es un signo de diversidad. Aparte de estas características básicas que tenemos que tener, este autoanálisis y manejar este concepto amplio de la cultura, de la diversidad, también es fundamental conocer el contexto en el que nos movemos, porque una de las funciones de la mediación es facilitar el acceso a los recursos. O sea, las personas con las que trabajamos, como en educación social, muchas veces lo que les falta es conocer dónde están esos recursos a los que pueden acceder, bien sean becas, bien sean ludotecas, bibliotecas, toda la variedad que puede haber de recursos, que los hay, y muchas personas no saben llegar a ellos, no los conocen. Y ahí la mediación también tiene un papel importante. Es importante saber diseñar proyectos, sintetizar información, los proyectos para solicitar subvenciones, ya bien sea para una función, un trabajo de transformación de un contexto, de un barrio, o para los propios usuarios con las personas que estamos trabajando. Fundamental, claro, también dominar las técnicas de resolución de conflictos, aunque la mediación no se base solamente en eso, pero son técnicas que se han de aprender. ¿Cómo se han de aprender? Trabajándolas, aparte de cursos, y en esta asignatura se dan algunas pistas, algunas herramientas, pero ejerciéndolas, o sea, y a través de talleres. Dos aspectos más con los que querría finalizar, que es, por un lado, se habla mucho de la imparcialidad o de la neutralidad del mediador. Eso es algo de lo que se suele hablar mucho, y sin embargo pensamos que el mediador no puede ser neutral. Nosotros venimos con un conjunto de valores, de conocimientos,
esquemas de estereotipos que hemos comentado ya, y no se pueden obviar. Sin embargo, es ser consciente de ellos, y lo que sí que es importante es ser imparcial, es decir, no tomar parte por no tomar partido por ninguna de las partes, sino ayudarles cuando estamos hablando de resolución de conflictos o en un proceso más de mejorar relaciones. Tiene que aflorar las posibles soluciones o el desarrollo, la situación que quieren resolver o desarrollar tiene que partir de ellos, y el mediador está para ayudarles, les pone en contacto, ayuda a aflorar la información de cada uno, pero no va a tomar partido por ninguno. Y por último, esencial, se ha mencionado ya la empatía, que a mí me gusta mucho el concepto de descentración cognitiva, que era de un compañero mío, que es ponerse en el lugar del otro y ayudar también a otras personas a valorar, a intentar entender por qué actuamos de una forma u otra sin juzgar, aunque no se comparta, pero por lo menos sí comprenderlo. No sé si quieren, Teresa, Arantxa. Sí, yo quería... Sí, Teresa. Solamente porque en lo que Beatriz ha estado planteando, sí que pensaba cómo ayudar también a los estudiantes a algo que les cuesta a veces, y es a vincular unos temas con otros de la asignatura, porque es verdad que las asignaturas las montamos de una forma tan lineal que cada tema se centra en un aspecto y no siempre es fácil vincular unos con otros. Cuando ella hablaba de tener en cuenta la diversidad de una forma amplia, no solamente la diversidad nacional o de inmigración y así, y también de un poco tratar de manejar las situaciones como entre iguales, ¿no? No adoptando una posición de poder, aunque el poder siempre esté presente cuando hacemos mediación, pero tratar de relativizar eso. Claro, esas dos ideas están en el corazón mismo de la asignatura de diversidad e igualdad, y tienen mucho que ver con otro tema que es el de igualdad de oportunidades. Que vean que cuando hablamos de mediar y de que es algo importante para el educador social, en realidad es recuperar la idea de cómo estos procesos de comunicación y de entendimiento entre iguales y de dar técnicas y desarrollar competencias, pues tienen que ver con eso de garantizar que todo el mundo, esté donde esté y ocupe la posición social que ocupe, pues pueda acceder a recursos, entenderse con otros, asumir cuál es el sentido que da a las cosas y cómo se puede convivir o participar con otros, ¿no? en un grupo. Bueno, me van a permitir, sobre todo pensando en los estudiantes tanto de pedagogía como de educación social, que estamos compartiendo este tiempo con personas que llevan muchos años trabajando en este tema de la diversidad e igualdad en educación. Forman parte del grupo INTER, el grupo de investigación de la UNED, que dirige precisamente la profesora Teresa Aguado. Así que si tienen curiosidad por estos temas, también pueden ver esa página del grupo INTER y tendrán más información para contextualizar toda esta información. Nos queda una última cuestión vinculada con el tema que estamos tratando, el tema de la mediación social. Arantxa, quizás sea también muy interesante para los estudiantes que conviene tener en cuenta posibles errores y limitaciones en el proceso de mediación en educación. ¿Podríamos señalar alguno de ellos? Si se tiene bien cogida una dinámica de grupo, las reglas que llevan adelante una dinámica de grupo, una solución de conflictos, o sea, hay técnicas específicas según los tipos de grupos. Entonces, quien domina esto ya sabe un poco recurrir a qué errores puede estar cometiendo. Muchas veces se ponen listas de errores, pero son errores puntuales. Pues, por ejemplo, yo anoté ayer unos cuantos, bueno, lo ha tocado Beatriz, el no hacer una cosa ya es un error. O sea, si yo estoy interviniendo en un grupo en el cual yo tengo que mantenerme al margen, en el sentido de que lo que quiero que se haga es relación entre el grupo, entre las dos partes del grupo, entonces yo no puedo estar dominante. O sea, yo no puedo entrar con una técnica en que domine al grupo, ¿no? Yo tendré que buscar las técnicas que son para que los grupos afloren, para que muestren sus problemas. Entonces, uno de los errores que puede ocurrir es ese. Es una persona muy asertiva, entro y domino, como tantos callados, no sé por dónde empezar, y domino. No puede ser dominante. No se puede decir lo que se debe hacer para solucionar. O sea, hay que tener la técnica suficiente para que eso salga de ellos. Es mucho más fácil llegar, hombre, este tiene este problema, este tiene no sé qué, pues vamos a ver cómo lo resolvemos. No, que ellos lleguen, porque
Partimos de que la mediación es un proceso que ellos dos asumen, las dos partes asumen, las dos partes llegan al acuerdo de que van a buscar la solución en la cual los dos estén de acuerdo y al final lo admiten, o sea que tienen que admitirlo. El mediador lo único que hace es facilitar y quitar las dificultades que hay en ese proceso. Desde luego no se puede dar nunca la razón a una parte, aunque la tenga. Hay que reconducir el tema de forma que, si una parte está muy equivocada, ver la manera de que eso se ponga en la mesa, pero lo pongan ellos, no lo pongas tú. Más puntuales. Hay mucha tendencia a entrar preguntando, atosigando. O sea, no se puede atosigar al grupo. Hay que tener una base previa de preparación para saber lo que te viene entre manos, saber las culturas que te vienen entre manos de cualquier tipo, de género, de sexo, de cualquier tipo. No hay que dar consejos. Por eso yo ahí estoy un poco en desacuerdo en el sentido de que el mediador no es que deje fuera sus ideas y sus prejuicios, sino que se tiene que inmiscuir, la empatía, lo decía Beatriz, se tiene que inmiscuir en el grupo de forma que no estás tú resolviendo un conflicto, porque si llega a ser ya un conflicto, si nos metemos en temas penales o en temas, entonces salte de ello, porque eso no es la función del mediador, sino que tú en un conflicto entre dos partes vas a facilitar la comunicación. Y entonces el mediador actúa como pantalla, no actúa dando su opinión. Todo lo que un mediador tiene que tener, si no lo ha trabajado previamente, es ya un error o una limitación. Por eso la formación es fundamental. Bueno, pues estamos casi concluyendo, pero Teresa nos ha pedido la palabra y sí que me gustaría un a modo de colofón, porque lo que sí nos queda claro es que el mediador es un profesional que tiene que formarse. Otra cosa es que en esos equipos de mediación pues haya también esa mediación entre pares y que efectivamente cualquiera pueda formar parte, según el contexto y según los ámbitos, de esos grupos de mediación. Sí, Teresa. Yo creo que, por mi parte, para acabar, insistiría en la idea que hemos dicho de limitaciones, porque me parece que justo lo que falta en la formación de los educadores sociales es esto que reclamamos para el mediador social, que es el formarse en técnicas de comunicación, en toma de conciencia de prejuicios. ¿Dónde está esa parte en la que formamos a la gente para eso? Lamentablemente creo que no está recogido y, sin embargo, es esencial. Decía Arantxa, claro, según la situación hay que recurrir a una persona u otra para que intervenga y colabore y siempre trabajar en equipo. Pero justo a veces el profesor o el agente social es alguien que tampoco tiene especial o tenemos especial habilidad ni comunicativa ni formación en técnicas. De manera que es una especie de autodiagnóstico, ¿no?, de nosotros como responsables también de la formación, introducir, formarnos y ayudar a otros a que eso que es esencial pues pueda formar parte de los planes de estudios. Pero también se ayuda al alumno haciéndole descubrir sus lagunas. O sea, yo también no es tanto el exigir, esto es una parte, una unidad de una asignatura. Pero si el que se va a dedicar a ser mediador tiene que saber que eso se adquiere leyendo, se adquiere, o sea, que hay mucha bibliografía. Y además practicando, como nos decían. Bueno, pues como nos dicen las profesoras Teresa Guadodina, Beatriz Malik Líbano, Rosario Jiménez Frías, Arantxa, pues esta es una parte de una materia de sus planes de estudio, del grado de Educación Social. La ventaja de estos nuevos grados es que tocan muchos aspectos para que después podamos enfocar el desarrollo profesional en uno u otro campo. Muchas gracias y hasta otro encuentro. Gracias. Si les interesan estos temas, www.uned.es/Grupo Inter. Es la dirección del Grupo de Investigación en Educación Intercultural. Y también en la Facultad de Educación, www.uned.es/educación. La UNED cada día más cerca. www.uned.es